Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Un año más, llevamos por el sexto ciclo de
provincias de Guadalajara, Zaragoza y Teruel, que es la tierra olvidada por antonomasia, ¿no? Bueno, empezamos por el final resumiendo un poco cuál está siendo la importancia de este yacimiento, ¿no? Se ha empezado a hacer una excavación sistemática y es que hay muy pocos enclaves de esta época que estén excavados, desde luego en esta comarca de la serranía celtibérica, desde luego no los hay, se conocen algunos lienzos de muralla, pero no se ha trabajado en ellos sistemáticamente, ¿no? Ha proporcionado dos fases muy bien definidas de ocupación, consecutivas, desde luego, pero eso es importante, separadas por un incendio. Una fase inicial exclusivamente celtibérica, fechada desde finales del siglo IV, ya con importantes fortificaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Luego ese incendio que coincide con la llegada de Roma, que ya lo explicará Emilio, posiblemente en el momento de Sempronio Graco, y luego sigue un desarrollo además bastante próspero durante más de un siglo del propio yacimiento, pero con los romanos ya allí delante, ¿no? Y finalmente se abandona a partir del final de las guerras sertorianas y no se vuelve a ocupar nunca más que ya por los rebaños modernos. Bien, entonces, como es cierto que ofrecía muchas posibilidades interesantes, pues intentamos que fuera un proyecto bien diseñado a medio y largo plazo. Con lo cual empezamos, con la ayuda inestimable de la profesora Rollez Cadero, que está aquí, de la Facultad de Matemáticas, haciendo la georreferenciación del yacimiento, porque es una loma grande. Si se fijan en la foto de arriba, el yacimiento principal está en el extremo occidental de una amplia loma de más de 1,5 kilómetros de longitud, y entonces decidimos tenerlo todo bien controlado de manera que en cualquier punto del sitio que quisiéramos intervenir estuviera bien localizado ahora o dentro de unos años o cuando sea, dividido, como ven, en cuadrículas teóricas de 4x4, ¿no? Y eso ha facilitado mucho el trabajo que hasta ahora se ha llevado a cabo. Se hizo fotografía aérea, se prospectó el entorno en un primer momento, se hicieron algunos sondeos, luego ya se empezó la excavación sistemática, se han hecho algunas analíticas, se han estudiado los materiales de todos estos primeros años, se han publicado bastantes cosas y el libro del todo final pues está esperando a ver si hay un poco más de suerte en estos próximos tiempos. Bien, la prospección del conjunto, el sitio es grande. Si se fijan en esta fotografía de la izquierda, es una fotografía aérea cuando todavía no se había intervenido nada, pero se ven muy bien derrumbes, acumulaciones de piedra, árboles que crecen en línea, que siempre crecen en las líneas de muralla, en fin, que se veía. Y si se dan cuenta, prospectando todas las laderas, sí quedan todavía restos visibles, no de la Gran Muralla que ahora veremos, sino de otros muchos tramos, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, todos los sillares de base son los originales, luego, claro, todos los acopios de piedra del derrumbe pues se han ido apilando para las vallas modernas, las cercas modernas para el ganado que todavía transita por allí. Y en cuanto efectivamente se limpió un poco, como ven en esta diapositiva, pues apareció el paramento de la muralla principal, con lo cual no había demasiadas dudas. Con lo cual, antes de empezar realmente el trabajo más largo, ya pudimos trazar un poco los recintos, aproximadamente concéntricos, 3 recintos que conservan efectivamente defensas del lugar. En el plano de la derecha, ahí sí que se ve bien lo que se conserva entero y lo que se conserva ya como, bueno, siguiendo un poco la línea, un poco más diluido, ¿no? Las toneladas de piedra que hay allí derrumbadas pues son bastantes, desde luego. Otra de las actuaciones que llevamos a cabo fue la prospección por georradar, que saben que es un método importante ahora porque, bueno, lee el terreno antes de intervenir y siempre es muy orientativo. En el primer momento del sondeo, se hizo una prospección geofísica con los alumnos de la Facultad de Físicas, de la profesora Hernández, con un instrumental, bueno, pues un poco más sencillo, pero ya dio unos resultados que luego se han confirmado. Y luego, años después, ya se hizo otra prospección con georradar, ya 3D, bueno, ya muchísimo más sofisticado, es los aparatos que manejan en el CAI de la Universidad Complutense, liderados por Javier Vallés, que no sé si está por aquí. Y como ven, el resultado urbano, vamos a decirlo así, del poblado es este, que resulta de bastante interés, aunque claro, no está todo visto
efectivamente. Y en estos momentos se está llevando a cabo la reconstrucción de las estructuras que han quedado visibles por las tecnologías de 3D, es decir, de las reconstrucciones más modernas, por la empresa Revives de Dani Méndez. Y estos son los primeros bocetos que nos ha podido pasar precisamente para enseñarlos ahora en la conferencia. Entonces, bueno, a partir de todas las curvas de nivel, etcétera, de toda la metodología que ellos aplican, bueno, el poder reconstruir las murallas y las viviendas que hasta ahora tenemos vistas, ¿no? Se hicieron también análisis de cerámica, de las arcillas del entorno, porque habíamos estado haciendo, no solo de aquí, sino de todos los yacimientos celtibéricos, intentando sobre todo determinar la procedencia de muchas de las cerámicas. Se sabe que muchas veces o son locales o son de importación, o lo son pero no lo son. Bueno, pues haciendo análisis de estructura, análisis mineralógicos, pues se va pudiendo determinar si son producciones locales. Y en concreto las de los rodiles, las muestras que hasta ahora hemos realizado, que son bueno, unas cuantas, pero no todas, desde luego, las posibles, las arcillas del entorno, con lo cual parece que son producciones de allí. Hay algunos alfares conocidos en la zona, sobre todo uno de ellos relativamente cercano, y seguramente, claro, la vajilla más común pues es lo que se haría a nivel local. También se ha realizado el análisis de fauna, se recogieron más de 5.000 restos, fragmentos de fauna. Muchos de ellos son indeterminados, pero bueno, se ha podido hacer, bueno, aquí no les menciono más que lo más general, ¿no? Por orden de porcentaje están los ovicápridos, como siempre, es decir, la oveja y la cabra, el cerdo, la vaca, el caballo, el ciervo, las aves, hay bastantes, conejo, etcétera, ¿no? Pero lo interesante sobre todo es que ya se han podido estimar la edad de algunos de los animales, no de los 5.000 restos, desde luego que no, pero de muchos de ellos, el número de individuos, la edad del individuo, las marcas de corte en los huesos, y eso indica mucho también los usos de consumo, ¿no? Es muy interesante ver el corte, el desollado, el descuartizado, por ejemplo, de los suidos o de las propias ovejas, que es muy interesante porque al final se hace como se está haciendo prácticamente, o se hacía hasta prácticamente ahora, ¿no? Hay muchos de los individuos adultos, con lo cual se haría un uso secundario de la leche, la piel, el trabajo incluso de tracción, etcétera, ¿no? Y está resultando interesante. Bueno, en resumidas cuentas, que se ha hecho un trabajo de campo interesante, unido y paralelo al mismo tiempo en la campaña, también trabajo de laboratorio. Como ven, la clasificación, el inventario, el dibujo de los materiales que salían, pues por adelantar el trabajo, y un trabajo de campo intensivo. Aquí está Marta, que es meditando sobre un muro, que no ha podido venir, y, aunque no lo parezca, este individuo es Emilio en su época de terrorista encubierto. Bien, entonces resumimos la primera fase del yacimiento, que como hemos dicho al principio le hemos denominado la fase Rodiles I. El interés es que es un asentamiento exclusivamente celtibérico, es un asentamiento ex novo, es decir, no había nadie viviendo antes allí. Parece que la instalación pudo ser quizá de finales del IV, desde luego en el III seguro. También hicimos fechas de carbono 14, que en esta época ya saben que en realidad no son tampoco especialmente interesantes muchas veces, ni a veces relevantes, pero bueno, pudimos hacerlas y bueno, afortunadamente son coherentes entre sí y coincidentes con la propia cronología histórica y arqueológica que ya conocíamos por otra parte, ¿no? Los materiales que recogimos en esta primera fase son exclusivamente celtibéricos, no hay ninguna otra material distinto, y viene a representar, bueno, las murallas están desde este primer momento, lo que representa es el momento en que la cultura celtibérica, bueno, el pueblo, la gente celtibérica, se va aglomerando en enclaves un poco más grandes que los anteriores, que conocemos mucho. Ya conocemos bien los orígenes de la cultura por una serie de yacimientos que hemos estado trabajando en ellos en esta misma zona, que eran pequeños poblados de mucho menos de 1 hectárea, bueno, algunos de 2.000 o 3.000 metros cuadrados, amurallados ya también desde el siglo VII, desde el siglo VI, pero en estos momentos se hacen más grandes. A lo mejor más pequeños que en otras regiones de la meseta, pero lo suficientemente mayores que los anteriores para representar quizá un poco los centros regionales y un poco dijéramos, la concentración de la población.
Y las defensas, que es lo más relevante, no es que se invente por primera vez, porque ya las había, hay una tradición de fortificar los poblados, pero se monumentalizan. Y eso lo vamos a ver, bueno, y se han visto ya en las fotos que han salido, que están viendo en pantalla. Ya hay movimientos en esta época en la península, no los habituales, sino movimientos, y después decir, los cartagineses ya están aquí y luego dentro de poco vienen los romanos, con lo cual lo que creemos es que no se puede seguir hablando, y a veces lo seguimos viendo, el siglo IV, III, II, como si fuera un continuum y no hubiera pasado nada, porque sí pasaron muchas cosas a partir del siglo III en la península, y aunque hay también pocas huellas materiales de ellos, sí llegaron a la meseta, de esto Emilio sabe mucho, primero los cartagineses y luego, por supuesto, ya los romanos, ¿no? Pero bueno, de momento los estaban viendo venir. Bien, el trabajo se concentró en lugares demasiado grandes, con lo cual se concentró en el recinto interior, que es el que además conservaba aparentemente las estructuras más monumentales y donde efectivamente se centraba el poblamiento, como se ha demostrado, ¿no? En el interior. Y bueno, aquí son algunas fotografías para que vean, bueno, antes de empezar, como eso cuando limpiamos empezó a ver enseguida el paramento, pero luego van viendo las fotos como luego hay un cuerpo de torre dentro, un mural, un antemural, una muralla de casi 200 metros, en fin, que estaba ahí esperando. Como anécdota, este árbol que ven aquí, que casi parecía un arbusto, cuando todo esto se limpió, el tronco tiene más de 2 metros, con lo cual, es decir, la acumulación de derrumbes y de tierra, la verdad es que es muy grande, entonces son trabajos que al final van lentos. Y en el interior de la muralla principal, que sería esto, también, bueno, para que vean cómo era el aspecto antes de empezar a trabajar, pues bueno, ahí están el paramento interior de la muralla y luego las viviendas que se hicieron sobre ellas adosadas. Lo más interesante que veríamos en la foto principal de la portada es que tiene una muralla ciclópea, al menos en uno de sus frentes es de sillares ciclópeos grandes, luego sigue con sillares grandes, ya no tan grandes, pero bueno, una muralla bastante importante, ¿no? Tiene tirantes de sujeción, como ven aquí, tiene escaleras de accesos interiores, tiene 2 torres, una al sur, esta es la torre sureste y otra semejante al norte. Esta torre, si se fijan, la altura que conserva el derrumbe es de 4 metros sobre el nivel del suelo, con lo cual era una torre bastante imponente. Posiblemente, por los hallazgos que han encontrado en la torre, la parte superior sería de adobe, porque encontré una cantidad de adobe caído, ¿no? No sería todo de piedra a los 4 metros, pero realmente eran fortificaciones importantes, ¿no? Bueno, aquí tienen también el paramento ciclópeo, como ven, pues para que vean. Voy deprisa porque como hablamos los dos, si no, no vamos a llegar a tiempo. En definitiva, que desde este primer momento lo que está claro es la complejidad de las estructuras defensivas. Aquí tienen una vista de la muralla este, aquí sería la torre sur, aquí está la torre norte, bueno, pues este es todo la muralla con el antemural. Derruida, no conserva más que 2 metros de altura, pero ya sabemos que, si se fijan, el derrumbe está arriba y mucho que ha caído. Esta foto aérea es del año siguiente a empezar, es decir, que en realidad limpiar una muralla cunde relativamente y se pudo ir viendo simplemente en la primera campaña como efectivamente los paramentos se les podía seguir un poco la pista, ¿no? Y una foto del conjunto, aquí faltaría la torre norte. Aparte de la muralla principal, que son murallas con los paramentos interior y exterior y relleno de piedras de menor tamaño, de piedra y tierras, luego está el antemural, también como una nueva defensa delante. A su vez soportaría seguramente en fin, el peso de la propia muralla, pero el antemural y luego, como veremos, también foso. La foto no se ve demasiado bien. Si ven aquí el paramento ciclópeo, el antemural, y aquí no tenemos corte transversal, lo siento. Estaba el foso paralelo, lógicamente también al mural y al antemural. Todas estas piedras son el relleno que han caído, dijéramos, en lo que era el foso y han rellenado todas las piedras del derrumbe, están rellenando lo que fue el foso que se ha excavado solamente un poquito, ¿no? Bien, aquí en este plano se ve quizá un poco mejor la torre sur con sus paramentos y sus tirantes que articularían la puerta y que si se fijan en la reconstrucción que estamos haciendo, pues sería algo como, yo es que no lo veo desde aquí, pero espero que ustedes sí que lo vean,
Esta sería la torre, nuestra torre, y estos paramentos, este que es el que intentamos reconstruir ahora, que articularían la puerta, porque es por donde entramos además ahora, es como la entrada natural de toda la loma a entrar al recinto, porque la entrada desde el lado este, por el lado oeste, es el propio cerro que tiene ya una determinada pendiente, con lo cual es menos importante, es decir, la entrada es por el lado llano, lógicamente. Y otra foto de la muralla, me he permitido poner una foto de este cómic que acaban de escribir sobre un celtíbero de Aragón, no recuerdo el nombre, porque lo que dice es verdad, que dice no dejes que entren en la muralla, no dejes que asalten la muralla, porque sin duda alguna esta consecución de elementos defensivos, la muralla ciclópea, las torres, el antemural, el foso, el otro antemural, sin duda alguna responden a una estrategia y a una táctica, o a las dos cosas, a una estrategia y a una táctica defensiva. Lo digo porque es verdad que, sobre todo en épocas anteriores, en los poblados que están fortificados, pues siempre se ha hablado de esas murallas, cuando no había ejércitos grandes de los que defenderse, qué significarían, y muchas veces se ha dicho, no, pero defensivas no. Es verdad que una muralla también delimita un determinado espacio, proyecta una clara idea de poder del que está allí defendiendo el territorio que sea, sin duda alguna, y otros muchos objetivos, pero yo creo que no hay que descartar, por supuesto, la estrategia de defensa, sobre todo en esta época en que nosotros estamos tratando, ¿no? Para que vean por el interior, la zona interior de lo que hemos llamado la Acrópolis, en esta primera etapa el poblamiento es mucho más escaso, está circunscrito, lo que hemos podido ver, junto a la muralla, es lo lógico, y luego en el barrio sur, que no hemos sacado en la fotografía. Pero aquí fue muy interesante, si se fijan, esta escalera, que es esta, este sería el último peldaño y este el primero, que daba acceso a la torre, lo cual, bueno, pues va aportando datos sobre cómo era la organización. Luego fue amortizada, como veremos luego, en la fase siguiente, pues aquello se destruyó por sí misma. Bien, y luego los materiales que han aparecido en la primera fase pues son básicamente cerámicos, lógicamente. Se ha excavado sobre todo en torno a las defensas, con lo cual es casi todo cerámica. Ha aparecido algún objeto metálico, algunas arandelas, etc. El más destacable, sin duda, es la fíbula del Atenuno, que coincide la tipología al uso y las cronologías que les otorgamos, pues confirman, ¿no?, la época de la que estamos hablando, y luego cerámica exclusivamente celtibérica, no hay otra cerámica. Casi toda, mayoritariamente, es la cerámica clásica celtibérica a torno, de pastas claras, entre el beige y el naranja, aunque también han aparecido algunos, no sé, está aquí, me parece algunos cuencos a mano, pero vamos, el porcentaje es bastante pequeño. Las decoraciones son mayoritariamente de círculos concéntricos, que son las más comunes, pero también hay algunas de interés, algunos como radiados, algunos roleos que recuerdan mucho, por ejemplo, a los de Ségeda I, el yacimiento que es cercano y prácticamente de la misma época. Y podemos dividir ese conjunto cerámico entre la vajilla de mesa y la vajilla de almacén, como se titula siempre, ¿no? Las tinajas, que son las de almacén, son las habituales, estas tinajas de cuerpo globular y el cuello del borde, cuello de pico de pato. Algunas son de borde reentrante, pero la mayoría son estas. El dibujo no es nuestro, es de Numancia, todo el mundo lo reconocerá, pero bueno, para que se hagan idea de un poco cómo serían estos recipientes. Y también hemos encontrado alguna jarra, esta un poco más entera, otras la boca lobulada, pues también, bueno, para reconstruir un poco cómo podría ser una jarra. También con paneles de decoración, que, bueno, pues es una cerámica bastante interesante, pero habitual en esta época, vaya. Y aquí cedo la palabra a Emilio, porque aquí ya empezamos a encontrar las huellas del encuentro con los romanos, las huellas del inicio de la conquista de la Celtiberia. Bien. Sobre la cuestión que estaba comentando Marisa acerca de las huellas arqueológicas de la conquista romana, encontramos en varias partes del Oppidum celtibérico de los Rodiles restos de un incendio que luego da pie a una reforma total del yacimiento, ¿no?
Creemos, puesto que las fechas de carbono 14 fueron tomadas sobre este nivel de incendio, que puede ascribirse a las primeras operaciones romanas en Celtiberia, es decir, a lo que se conoce como la Primera Guerra Celtibérica, las campañas de Fulvio Flaco y de Tiberio Sempronio Graco entre el 181 y 178 a.C. Decir que aparte de la datación por carbono 14, encontramos justo en el nivel de incendio un único fragmento de cerámica de barniz negro romana de importación, que se llama la cerámica de barniz negro campaniense tipo A, que tiene una cronología en torno al año 190-180 a.C., que por otra parte constituye una de las piezas cerámicas de este tipo más antiguas al interior peninsular, pero bien, que es coherente con la datación de carbono 14. Luego decir también que al hilo de estas campañas, Tito Livio y Estrabón hablan de estas destrucciones sistemáticas de poblados. Y bien, Rodiles, después de la destrucción, y aquí pueden ver, ¿no?, este nivel de cenizas en distintas partes del poblado, pues los Rodiles se inserta en el sistema de los Ópida, es decir, pasa a ser un núcleo estipendiario, es decir, que tiene que pagar tributos a Roma y una serie de compromisos, entre los que están, bueno, pues contribuir con auxiliares a las tropas romanas, en ocasiones, como creemos que es este caso, la existencia de guarniciones dentro de los Ópida, lo cual estaría confirmado por la presencia de elementos de armamento romano en el interior de distintas viviendas y sobre las torres, que evidentemente están hablando de la presencia de soldados romanos. De hecho, posteriormente el general Sertorio, cuando en la década del 70 a.C. se hace popular entre los celtíberos, puesto que quita esas guarniciones dentro de los Ópida, dentro de las ciudades celtibéricas. Decir también una cuestión que ha sido muy debatida, ¿no?, sobre la paz de Graco. Hay un debate entre los romanos y los celtíberos, porque Segera construye una muralla. Bueno, la cuestión que se ve de la lectura de los textos no es si podían o no construir murallas, sino que esto se tenía que hacer con la quiescencia de Roma, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente, esta reforma y ampliación de los recintos amurallados pues se haría evidentemente de la mano de Roma, que a su vez, mediante la instalación de guarniciones en este lugar, se aseguraba el control de las áreas mineras del entorno, la Sierra Menera y la Sierra de Caldereros. Se trata de minería de cobre, fundamentalmente, y algo de hierro. Bueno, decir que la fase Rodiles II empieza a mediados del siglo II a.C. y continúa hasta las guerras del Sertorio. Mantiene una misma estructura urbana y las viviendas, formando calles, bueno, pues ocupan la totalidad de la Acrópolis. Hay otros espacios que se amortizan. Por ejemplo, la muralla sur, la escalera a la que se había referido anteriormente Marisa, y se crean nuevas viviendas con algunos elementos novedosos, por ejemplo, la existencia de suelos de cal blanca, entre otros, ¿no? Y aparte son viviendas más complejas de lo que habían sido las viviendas de las fases celtibéricas anteriores, ¿no? Sobre todo esta que pueden ver en la imagen, que se ubica en un área central de la Acrópolis. Ya nos está recordando más a otros niveles, como a otros yacimientos, ¿no?, como la Caridad de Camín Real o Segedados. Y otra cuestión relevante, que es cómo, mientras que formalmente sigue siendo un poblado celtibérico, con defensas de tipo celtibérico ampliadas, las casas son de tipo celtibérico, aunque más complejas, pero de tipo celtibérico, con algunas modificaciones, como les he dicho anteriormente, sí es cierto que un pequeño porcentaje de los materiales empieza a ser elementos de importación. ¿Qué es lo que se importa fundamentalmente?
cerámica. ¿Y qué cerámica? La que está asociada al consumo del vino, puesto que el consumo del vino en la dialéctica civilización-barbarie de la época que transcriben los textos clásicos, mientras que los celtas y los bárbaros en toda la Europa céltica se asocian al consumo de cerveza, el vino se asocia, por así decirlo, a la civilización romana, ¿no? De tal forma que es un modo de autorrepresentación de las nuevas élites indígenas que a Roma le conviene consolidar. Bueno, estos son unos aspectos de la ampliación y remoción del interior de la Acrópolis y al interior de la torre. Esta sería esa casa central más compleja al interior, ya con hogares, con suelos de cal. Y también con suelos de cal la aparición en el barrio sur de una estancia en la que había distintos elementos asociados a militaria romana, ¿no? Como puede ser un pilum y un umbo de un escudo. Y estos son algunos de los elementos significativos de este periodo. Pueden ver arriba a la izquierda, fragmentos de ánforas tipo Dresel I, son ánforas del sur de Italia, que fundamentalmente fabricadas en la bahía de Nápoles, que se importan y eran contenedores de vino. Y en el extremo inferior derecho pueden ver esa cerámica de barniz negro, que es una cerámica de mesa muy fina y que se asocia fundamentalmente también al consumo de líquidos, que evidentemente fundamentalmente serían el vino, puesto que aparecen asociadas las ánforas para tener el vino y los recipientes para consumirlo, como les he comentado anteriormente. Y algunas formas nuevas aparecen también, como los cálazos, que son una cerámica que empieza en el mundo ibérico a principios del siglo II a.C. y que ya en este momento aparece en el interior de la península, y cerámicas pintadas con distintos motivos geométricos, solares, que se asimilan mucho a los modelos numantinos, aunque, como se ha señalado anteriormente, bueno, pues, son fabricaciones locales fundamentalmente. Bien, aquí otros de los elementos localizados en Rodiles II, fíbulas, también la generalización de los molinos rotatorios como novedad en esta fase tardía, los motivos en los molinos circulares rotatorios. Luego pueden ver a la izquierda el umbo, esa parte de hierro reforzada en el centro de un escudo, que también tiene una cronología cercana a las guerras sertorianas, y esa pierna de bronce que pueden observar es una importación de finales del siglo II a.C., principios del I, del área de Etruria en Italia, que es parte de un quemador de perfumes, ¿no? Sería como un trípode del cual hemos conservado, pues, una de las tres piernas del trípode, con muchos paralelos en el norte en el centro y el norte de Italia, ¿no? Otra cuestión relevante es la aparición de moneda que en la fase anterior no habíamos localizado, ¿no? Solo aparecen en esta fase, lo cual habla mucho también de la generalización de la circulación monetaria en Celtiberia, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo II a.C. Confirma la circulación monetaria en toda esta área de Molina de Aragón, no específicamente en los Rodiles, pero sí en todo el área de Molina de Aragón, unos contactos muy fuertes con el Valle del Ebro, que luego se verán reforzados en época romana por la construcción de la vía de Augusta Emerita, es decir, de Mérida a César Augusta, y uno de cuyos, en fin, una vía que desembocaba en última instancia en esta vía pasaba en torno a los Rodiles, una vía secundaria que está bien documentada por la dispersión de
por la dispersión de las villas romanas posteriormente y también por algunos documentos epigráficos. Bueno, las monedas localizadas son una unidad de cualacos, una ceca de localización desconocida quizás en el entorno de la provincia de Guadalajara o en la propia provincia de Guadalajara, otra de tamaño en Hinojosa de Jarque, en Teruel, cosa bastante lógica puesto que está muy, muy cercana, una unidad de Titiacos y otra de Cástulo. En la unidad de Cástulo, que actualmente es Linares, la provincia de Jaén, es curioso que en el anverso de la moneda, que la pueden ver en el dibujo, se habían realizado una serie de incisiones de tal forma que era irreconocible el anverso, ¿no? Y otra cuestión interesante es que igual que aparece la cerámica de importación, aparece la moneda y aparece la escritura. La escritura son documentos epigráficos breves pero muy significativos, puesto que en algunos de los casos forman secuencias, con lo cual su carácter epigráfico es seguro, es decir, sabemos seguro que son inscripciones y no signos sin más. En la propia muralla localizamos un tridente que se transcribiría como el signo Ti, y luego otra serie de incisiones de carácter no epigráfico, es decir, pues decorativo con un fuerte carácter simbólico, ¿no? Pues como pueden ver, esas líneas onduladas que en algunos casos parece que podrían corresponder con signos astrales, ¿no? Y luego, sobre todo, los grafitos aparecen sobre cerámica, y digo que en algún caso, bueno, pues tiene una secuencia un poco más larga, ¿no? Como esta que indica Tecuque. Decir otra cuestión, todos los fragmentos cerámicos todos los grafitos sobre cerámica están realizados en signario celtibérico, no aparece todavía ningún grafito en signario latino. Los grafitos más antiguos en signario latino de la actual provincia de Guadalajara se ha localizado uno en Quer y otro en el poblado de La Coronilla, que también excavó la profesora Cerdeño, y ambos son ya de una fecha avanzada del siglo I a.C. Por lo tanto, estaríamos en el momento del apogeo de la escritura en signario celtibérico. Bueno, y finalmente el abandono, ¿no? El abandono dentro de una política general de reestructuración del hábitat que realiza Roma a partir de época de Pompeyo, como consecuencia de la adhesión de los celtíberos a la sublevación de Sertorio contra los optimates en el Senado. Por lo tanto, en el propio Oppidum no hay materiales posteriores al siglo I a.C., no hay sigilatas, no hay ánforas más tardías. No parece que el final sea violento, sino que, igual que pasa en otros óppida de la provincia de Guadalajara, es una decisión política que se desmonte el poblado y la población o se traslade o se disperse por el territorio. Y es cierto que al pie del cerro hay una villa romana cuyos primeros materiales son campaniense C, ya de una fecha avanzada del siglo I a.C., y que tiene una continuidad posteriormente hasta el siglo VI después de Cristo. Y luego ya en época tardoantigua, en el Cerro Contiguo, se instala una necrópolis visigoda, que también excavamos durante años. Bien, después de este momento, y con el trasfondo de las guerras sertorianas, podemos hablar del final del sistema de los óppida y la plena integración en el sistema social, económico y administrativo romano, que se va consolidando en época cesariana, en época augustea y finalmente por los Julio-Claudios y las promociones jurídicas flavias, ¿no? Un largo proceso en el cual estas aristocracias de los óppida acaban reconvirtiéndose en oligarquías ciudadanas de tipo clásico.
Y lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Como en las cercanías está la villa romana, que aparece indicada en el plano, y la necrópolis visigoda. Decirles también que la necrópolis visigoda se instala sobre un poblado del Celtibérico antiguo precedente del propio Oppidum de los Rodiles. Realmente íbamos a excavar ese poblado del Celtibérico antiguo cuando tuvimos por sorpresa la localización de la necrópolis visigoda, que dio resultados muy interesantes, por lo tanto la sorpresa fue grata. Luego se han realizado múltiples publicaciones y presentaciones en congresos y en conferencias acerca de los resultados de estas excavaciones, aunque queda todavía, bueno, pues el libro, la memoria definitiva, el libro definitivo, ¿no? como colofón de las mismas. Y lo que sí se ha publicado en la memoria definitiva de conjunto es de la necrópolis visigoda de Cuvillejo, a la que me he referido anteriormente, y le vuelvo a dar la palabra a la profesora Cerdeño. Bueno, ya son nada 2 palabras un poco para terminar de hablar de los rodiles, pero creo que era necesario mencionarlo porque los yacimientos arqueológicos son documentos históricos y, por tanto, son parte del patrimonio, nuestro común patrimonio cultural, en este caso del patrimonio arqueológico. Bueno, que son como los cuadros de un museo, vaya, o deberían serlo. Entonces, como ponía en la portada, los rodiles, por su interés histórico indudable, por en fin, la monumentalidad de sus estructuras, por el buen estado de conservación general, fue declarado bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica en septiembre del año 2012. La declaración de Vic, pues se supone que es una medida de protección precisamente del bien patrimonial que se intenta preservar, pero son protecciones un poco cumplidas. Supongo que por varios motivos, pero sin duda uno que también influye es que, si recuerdan el mapa inicial, la Celtiberia histórica, donde están enclavados todos estos yacimientos, al día de hoy, fue una Celtiberia próspera, al día de hoy son la zona cero de la despoblación en España, con 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene en este momento la comarca de Molina de Aragón. Entonces son comarcas literalmente abandonadas en todos los órdenes, o sea, poblacional, social, económico, político y, por supuesto, cultural, evidentemente, ¿no? Y en estas tesituras pues es difícil conservar estos bienes patrimoniales en las mismas condiciones. Menos mal que los rodiles por sí mismos algunas cosas se conservan bien, ¿no? Una cosa importante para que los bienes patrimoniales sean considerados como tales es la implicación de la población local, y hubo efectivamente un gran interés por ello, mientras, bueno, en el momento de mayor auge, pero claro, ante el abandono y la distancia es difícil mantener ese interés también local, ¿no? Entonces, yo sí quiero mostrar algunas de las fotos actuales del interior, sobre todo de la Acrópolis, porque la gran muralla monumental está bastante bien asentada, ¿no? Pero la famosa escalera, que yo tanto cariño la tenía, pues miren el resultado de la escalera actual. Las estancias del interior de la Acrópolis, pues también su estado actual, salvo que realmente se haga una consolidación adecuada y un mínimo de mantenimiento, pues es difícil conservarlo, ¿no? O el gran bastión que articulaba la puerta y que está ahí, además con una escalera también adosada, una escalera aquí, pues eso es lo que ahora mismo está pendiente de, en fin, estamos pendientes desde hace un poquito de tiempo de que parece que sí, pero no acaba de llegar, ¿no? Por estas razones, en el año 21, Los Rodiles fue incluido en la lista roja de Hispania Nostra, que muchos conocerán porque es la asociación dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España. Ponen en la lista roja los lugares que corren peligro, y Los Rodiles pues realmente es una pena que lo pueda correr, ¿no? Algo se hizo, por ejemplo, por iniciativa local, desde luego del Geoparque y la Asociación Cultural de la zona Sierra de Caldereros, se pusieron unos carteles, un par de carteles indicativos, que bueno, por lo menos da una referencia de lo que hay allí y de la significación que tiene por si alguien llega por allí, que llega de vez en cuando. La cuestión es si por fin, al final todo es cuestión de financiaciones, siempre ponemos la esperanza en la financiación europea, porque parece que la nacional no funciona tan bien, pero bueno, yo creo que el futuro es esperanzador, o por lo menos eso esperamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues esperemos que efectivamente podáis seguir adelante con este interesante proyecto. A ver, bueno, ya nos iréis contando. Ahora se abre un turno de preguntas. Si alguien de la sala quiere
¿Quiere hacer alguna pregunta? Ahora es el momento. Buenas tardes. Gracias por la charla a los dos y por la nota sobre patrimonio, que efectivamente es una de las más necesarias, yo creo, porque esa zona está absolutamente dejada de la mano de Dios. Mi pregunta tiene relación con las monedas encontradas y con la cerámica. ¿Se han llegado a relacionar con algún tipo de transhumancia, por ejemplo, la moneda con la ceca de Jaén, así como la cerámica fina para consumir el vino? Me refiero a ello por también lo que ha encontrado Burillo en Bronchales. No sé si tiene algún tipo de paralelo en época, en materiales o en la función. O sea, si está derivado de esa transhumancia, de esa posible transhumancia entre el norte y el sur de la meseta. Gracias. Bueno, las monedas son tuyas. Vale. Respecto a la relación, el yacimiento de Bronchales que excava el profesor Burillo tiene elementos de paralelos en distintos aspectos con el mundo del Alto Guadalquivir, que sí sugieren esa idea de una transhumancia que por otra parte ha sido histórica entre el área de Checa y la Alta Andalucía. Pero la cuestión es que aquí tenemos una diferencia cronológica importante con esos niveles de Bronchales, ¿no? De por lo menos 200 años de diferencia. La aparición de monedas de Cástulo por sí sola yo creo que no es prueba única de la transhumancia. Podía venir por vías transhumantes, pero es cierto que es una ceca que tiene una distribución por el interior peninsular relativamente amplia. Y los circuitos comerciales de la cerámica de barniz negro y de las ánforas, por los paralelos en otros poblados hasta el Valle del Ebro, parece que claramente vienen por las vías de comunicación del Valle del Ebro. Dicho esto, es plausible perfectamente que hubiera transhumancia. Lo que pasa es que es complicado saber si estos bienes vendrían parte por la transhumancia o parte por otras vías. No tenemos pruebas para decir una cosa o la contraria realmente. Buenas tardes y muchas gracias por su intervención, que ha sido muy interesante. Yo me planteo que es un poblado fuertemente defendido, o sea, con un sistema de murallas, de antemurales y foso y demás, lo que significaba evidentemente unos enemigos o algo así en los alrededores. Y además estas murallas parece que en la época ya romana, donde parece que también incluso se asientan allí destacamentos y demás, se amplían y se fortifican. Entonces, eso es una pregunta, es decir, ¿quiénes eran entonces esos enemigos que suscitaban tanto temor? Y en segundo lugar, no hay ninguna explicación para que un poblado que parecía próspero e importante por el tamaño y por el sistema defensivo desaparezca, deje de existir, sin un ataque, digamos, que destruya ese poblado. Es decir, en esta época es obvio cuál es el enemigo, está bastante claro que es Roma, y ya Emilio lo sabe bien, la organización política y territorial es distinta. El tema de las murallas, por eso lo he mencionado antes, porque estas murallas del siglo III pues, son muy llamativas, ¿no? Pero es que las del siglo VI también no tienen la misma monumentalidad, ni mucho menos, no son ciclópeas, por supuesto que no, pero bueno, se han visto algunos de los castros celtibéricos de esta misma zona, por no irnos mucho más lejos de la propia serranía celtibérica, desde el siglo VII tienen murallas. Es decir, que es una costumbre ancestral que va evolucionando y ante un enemigo evidente. Aquí no hay problema. El problema, efectivamente, es preguntarse por qué en el siglo VI hay esas murallas de una cierta envergadura, cuando no había un enemigo visible ni un ejército bien organizado enfrente. Por eso, y eso se ha hablado mucho ya hace mucho tiempo, ¿qué significan todas esas murallas en aquella época? En esta parece obvio, ¿no?
Yo creo que había de todo, es que se ha dicho de todo también, eso, delimitación de un territorio, muestra de un cierto poder, de poderío, vamos a decirlo de alguna manera, frente a las, bueno, el tipo de rapiña, vamos a llamarle así, era frecuente, el propio defensa de animales, el propio defensa de las lluvias, es decir, que el que haya murallas puede tener muchas explicaciones. Yo creo que en esta época que hablamos de los rodiles la explicación es bastante obvia y el abandono también, porque es por orden y decreto, vamos, quiero decir que entonces no hay que destruirlo, solo hay que decretar y que la gente se vaya. Por orden de la superioridad, vamos, pero ahí sabe mucho Emilio. Si te lo mandan, te vas y se van todos, además, todos los poblados se abandonan y no se vuelven a ocupar, casi ninguno, bueno, la Coronilla sí, pero no se vuelven a ocupar ya nunca. En los alrededores de la muralla es verdad que hay, lo que pasa es que ahí sí que no hemos podido, vamos, no hay tiempo, es que son muchas hectáreas, ¿no? Dijéramos por la puerta, bastantes metros más allá, es verdad que hay ahí unos, se intuyen unos recintos de piedra ya en la loma del cerro, que a lo mejor podrían ser donde la población se dispersa, pero que la población se dispersa porque les ordenan dispersarse, no porque se quieran ir. Más problemático es los antiguos, cuando también se abandonan y ahí sabemos un poco menos por qué, porque no había, vamos, enemigo o gente con poder para obligarles, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo solo un apunte, decir que aparte de todos los bienes culturales que están abandonados en esas partes recónditas de Castilla, también en Madrid tenemos todos los poblados carpetanos, que se supone que somos una de las regiones más prósperas de España, se supone. Todos los poblados carpetanos están totalmente abandonados y destruidos. O sea, solo el de Mira el Río de Rivas está musealizado y el resto, Santorcaz, La Gavia, Pontón de la Oliva, están totalmente abandonados. Era solo apuntar eso. Pues sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Es que esto de los bienes arqueológicos parece que, bueno, es quizá más difícil de controlarlos que dentro de un museo, pero es verdad que hay una desatención y cuando vemos que el dinero se gasta en lo que se gasta muchas veces, pero en fin, no voy a entrar en... Buenas tardes. No, primero agradecer a Emilio y a Marisa la interesantísima conferencia y felicitarles por su gran trabajo en estos yacimientos, porque yo sé muy bien lo costoso que es esto. No, les quería preguntar, ¿no hay indicios de necrópolis? Gracias a Dios, no. ya porque teníais que haberlo excavado. Tampoco la hemos buscado con intensidad porque ya se aparece una necrópolis, ya apareció una cuando no debía, que fue la necrópolis visigoda y que allí no nos quedó más remedio que actuar. Seguramente las hay. ¿Pero cuáles serían las costumbres funerarias de enterramiento de estos castos? La entrada, ¿no? Suponemos que en una de las laderas del cerro, cerca de la entrada, normalmente, incluso junto a un curso de agua, y son necrópolis de incineración dentro de una urna en la que se ponen los ajuares y... Como herrería, entonces. Lo mismo. Es verdad que la loma, si os habéis fijado, es una loma muy grande, digo, además debe tener 30 hectáreas o por ahí, la loma entera, que sí que debió estar usada, no digo habitada, por supuesto que no, ahora todo es grandísimo, pero no, pero usada sí, ya no sé lo que iba a decir de la necrópolis, y es posible que hubiera, pero está muy arrasada la superficie, en muchos puntos está muy arrasada la superficie de la loma, con lo cual también a lo mejor... No sé, si había alguna en la entrada justo ahí, sí que hay un arrasamiento bastante grande, una erosión muy grande, vaya, de esa zona. Pero de momento mejor que no aparezca, porque si no el resultado sería peor todavía. Bueno, él es Dani Méndez, que es el que está realizando la reconstrucción en 3D y quiere presentarnos, porque está en ello y ha venido corriendo a ver si nos podía enseñar algo. Perdonad, que es que no he podido llegar a tiempo para la presentación. Estamos trabajando, nos queda mucho desarrollo por hacer. La idea es que para ese libro, esa publicación que queda pendiente, pues ya tengamos unas reconstrucciones que le hagan un poco de justicia para que, bueno, pues una parte es conservar el bien en sí mismo y otro por lo menos que tengamos la imagen para poder asimilarlo, para quererlo y entenderlo un poco mejor. Sin más, no nos queda mucho por hacer, pero como no había dado tiempo a presentarlo un poquito más decente, pues aquí
aquí queda. Muchísimas gracias por mi minutito. Bueno, pues después de esta agradable sorpresa, ¿alguien quiere seguir haciendo preguntas o damos por finalizada la conferencia de hoy? Y ahora hago pregunta. ¿Existía hostilidad entre los diferentes pueblos celtíberos entre ellos o el enemigo principal era Roma y entre ellos estaban más o menos aliados? Gracias. Sí, existen una serie de conflictos dentro en el interior de las propias comunidades, de los distintos grupos sociales y luego entre los poblados. De hecho, la fundación de Segeda, que es cercana al Oppidum de los Rodiles, dice como para fundar la ciudad se obligó a los pueblos que estaban alrededor a integrarse en esa ciudad. Luego, a lo largo de las fuentes clásicas, a lo largo de la conquista, hablan de conflictos. Por ejemplo, hay durante la guerra de Numancia, hay un episodio en una ciudad que unos llaman Langui y otros Manlia, y en la cual hay una guarnición de numantinos ocupando otro poblado. Y entonces, bueno, pues al hilo de la llegada de los romanos, pues los asesinan. Por lo tanto, existían relaciones de dominación entre los poblados, evidentemente, sí. Nosotros no hemos encontrado los goznes, pero en otras fortificaciones de la época, sí. No, bueno, pues una puerta de una muralla, como cualquier otra época, no es tan pequeño, no es tan endeble. Bueno, pues damos entonces por concluida la conferencia de hoy y les esperamos a ustedes para el próximo martes, para la próxima conferencia de este ciclo de actualidad de investigación arqueológica en España. Muchas gracias por su asistencia.